A ver, estoy grabando en la nube para que todo aquel que desee realizar esta reunión o la persona que luego se incorpore a nuestro grupo, pues pueda ponerse en día. Eh, Miren chicos, el plan para el día de hoy es bastante escueto, es bastante simple. Nosotros de 10 a 11 aproximadamente desarrollaremos la asignatura de psicología y luego de 11 a 12 desarrollaremos la asignatura de habilidad verbal. Bien chicos, entonces estamos viendo las cosas, digamos así, básicas, las cosas fundamentales, todos esos cursos. Digamos que en literatura, en filosofía, estamos entrando en terrenos un poco más teóricos, sin embargo, en psicología, digamos que todavía nos encontramos en lo básico. Yo les había dicho, chicos, que la psicología tiene por objeto de estudio al ser humano, precisamente a lo que son sus procesos mentales y su manifestación externa, la conducta. Ok, sin embargo, chicos, al ser el ser humano un objeto tan complejo, se puede deducir, lógicamente, que se encuentra influido por muchas capas que van a actuar simultáneamente entre sí. Muchas capas al mismo tiempo, muchos determinantes, muchos condicionantes sobre su conducta. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser estos condicionantes? ¿Cuáles van a ser estas bases que van a influir sobre el ser humano? Bien, podemos agruparlas en dos grandes grupos. De un grupo anterior hemos hablado ya en la clase pasada. Hemos hablado de las bases sociales o las bases sociológicas del comportamiento humano. Y vimos más o menos cuál es esta relación que hay entre mundo mental y mundo social, entre la forma en cómo un sujeto cree ser completamente autónomo, completamente independiente, aislado de los demás, y cómo es que al final de cuentas un sujeto es más lo que la sociedad quiso para él que lo que nosotros hemos querido para nosotros mismos. Es como si nos hubiéramos dejado llevar por un torrente, por una corriente, sin que nosotros mismos nos hubiéramos dado cuenta que estamos siendo arrastrados por ahí. Ok, hay una influencia todavía mucho mayor a comparación de lo social. ¿Y cuál es esta influencia todavía mayor a comparación de lo social? Pues bueno, lo biológico, lo corporal. Así como la conducta se encuentra influida por lo social, también se va a ver influida por lo corporal, por lo biológico. Bien, entonces, ¿cuáles son esas bases biológicas, esas bases corporales, orgánicas del comportamiento? Bien, ese es el objeto de la clase del día de hoy. ¿Sí? La separata puede apreciarse, a ver, ¿sí? ¿Sí? Aquí está la separata, aunque creo que algunas preguntas ya están marcadas. A ver, esto es simple, cuando ustedes estén en Word, nada más seleccionen. Le da control en una vez, control N dos veces y listo, todo lo que se había seleccionado, lo que estaba en negrita, ahora vuelve a estar rojo. Bien, chicos. Entonces, lo que se va a desarrollar el día de hoy ya fue puntualizado, hecho un breve preámbulo, ubicando este tema respecto a otros que nosotros ya hemos avanzado. Bien, entonces ya se presentaron las bases sociales, ahora se van a hablar de las bases biológicas. Bien, si tenemos que agrupar en grupos para poder esquematizar, para poder entender mejor este asunto, no puedo dividir a las bases biológicas del comportamiento humano. Bien, tenemos aquí una división. Bases biológicas del comportamiento humano. 1, de herencia. 2, de maduración. Lo vuelvo a repetir, realizando un acercamiento gramático. Acá está. Factores biológicos de herencia y de maduración. Ok, y
¿De qué cosa voy a estar hablando? ¿A qué cosa voy a estar refiriéndome cuando utilizo la palabra herencia? Cuando utilizo la palabra maduración. Muy bien. Cuando yo digo herencia, estoy hablando de algo que he recibido de una generación anterior. Biológicamente hablando, yo qué cosa recibo de una generación anterior. Recibo mis genes, mi constitución corporal. Entonces, cuando nosotros hablemos de los factores de herencia, estaremos hablando de uno de los genes, porque la mínima unidad de información que pasa de una generación a otra es el gen, ¿se acuerdan de esto? Y también estaremos hablando del sistema nervioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso ya viene dado en nosotros. Es como que nosotros nacemos con un sistema nervioso ya listo. Y también nacemos con unos genes ya listos, que no podemos tocar, no podemos cambiar. Nacemos ya con eso. Por eso son de herencia. Ya, pero ¿qué cosa es lo que pasa con las fases biológicas de maduración? Ok, no es que nazcamos con ellas. Se manifiestan, o mejor dicho, las tenemos en la medida en la que nosotros vamos madurando, nos vamos desarrollando. Por ejemplo, el sistema nervioso, un bebé ya nace con su cerebro, un bebé ya nace con sus nervios, un bebé nace con unos genes a los cuales no puede renunciar, bases biológicas de herencia. Ya, pero un bebé nace ya con la capacidad reproductiva, un bebé puede reproducirse, un bebé puede sentir placer sexual, un bebé puede tener un ciclo reproductivo, ¿no? Entonces, van a haber ciertos rasgos de la conducta que así como vienen con nosotros desde que nacemos, hay otros rasgos de la conducta que vienen con nosotros a la medida que nosotros nos vamos desarrollando. Y estas van a ser las bases biológicas de maduración. Entonces, por poner un esquema, en las bases biológicas de herencia, tendremos al sistema nervioso y a todo lo que tenga que ver con nuestros genes. Y en las bases biológicas de maduración tendremos a todo aquello que se despliega, que se desarrolla en la medida que nuestra edad va cambiando. No es que nacemos con eso, lo vamos ganando a la medida que nos desarrollamos. Y acá tendremos pues al sistema hormonal, o también llamado sistema glandular o sistema endocrino. Una cosa es nacer con tu cerebro, tus nervios, tus genes, base biológica de herencia. Y otra cosa es que a los 12, 13 años, tus testículos o tus ovarios, en caso seas varón o mujer, empiecen a realizar cambios psíquicos y corporales en ti. Como pueden ver, algo es una cosa con la que has nacido y otra cosa es algo que recién se manifestó cuando has tenido 12, 13 años. Por eso, una es base biológica de herencia y otra de maduración. Ya saben, base biológica de herencia, sistema nervioso, genética. Base biológica de maduración, sistema hormonal o sistema endocrino. Ahora, chicos, no sé si sabrán a qué me refiero cuando hablo de sistema nervioso y sistema endocrino. Yo tampoco me voy a poner a enseñar cosas tan básicas, ¿sí? Pero creo que todo el mundo sabe qué función cumple el cerebro. Creo que todo el mundo sabe más o menos que existe una médula espinal, que existen los nervios. De la misma forma, creo que todo el mundo sabe que hay un sistema de órganos que lo que hace es crear unas sustancias llamadas hormonas que se inyectan en la sangre y que generan cambios en nuestro cuerpo, que son responsables del funcionamiento de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, los testículos producen testosterona, muy conocido por todos. O como por ejemplo, las glándulas suprarrenales, unas cositas encima de los riñones producen adrenalina, muy conocida por todos nosotros. Entonces, ya saben más o menos de qué hablo cuando hablo del sistema nervioso.
Ya saben de qué hablo cuando hablo del sistema hormonal. Bien, entonces, siendo más específicos en esta clase, Eso. ¿La herencia? eh, claro, uno he hablado de herencia y otro estoy hablando de maduración. Sistema nervioso, herencia, sistema glandular, maduración. ¿En qué O número de sistema temas hormonal. está la clase de hoy? Es 4, Ya, gracias. claro. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? A ver, un momentito, voy a quitar este panel para tener un poquito más espacio. Es ver en general la estructura y las funciones del sistema nervioso. Ahora, de todos los sistemas que tiene el cuerpo, ¿sí? Va a ser el sistema nervioso, digamos, el más completo, el más estructurado, el más sofisticado y por ende el sistema del cual se tienen menos estudios. Es como, digamos, caminar en la superficie terrestre. El ser humano ha conquistado casi toda la superficie terrestre. En cambio, si pensamos en las profundidades del mar o si pensamos en el espacio, bien, se trata de un territorio virtualmente inexplorado. Ocurre algo similar con el sistema nervioso. Apenas hemos empezado a develar el pelo de nuestro sistema nervioso. Recién tenemos los medios y recién tenemos la mentalidad necesaria para poder ingresar dentro de nosotros mismos. Durante mucho tiempo lo que hizo la ciencia es volcarse hacia el exterior. No solo la ciencia, sino también la filosofía. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Ok, sin embargo, muchas de estas preguntas van a obtener su respuesta no tanto viendo hacia afuera como si viendo dentro de nosotros mismos, es decir, a través de los diversos estudios que se hacen de nuestro cerebro, en general de este órgano que determina nuestra percepción del mundo, nuestros conocimientos. Bien, y como yo les estaba diciendo, todo lo que se sabe de este órgano es bastante reciente. Hay muchos debates sobre la función, todo lo que genera el sistema nervioso. Sin embargo, hay una serie de conocimientos que, digamos, están aceptados por todos. Bien, ¿y cuáles van a ser estas series de conocimientos que están aceptados por todos? Bien, en primer lugar, que el sistema nervioso tiene una división tripartita. Ok, ¿y a qué me refiero con tripartito? Me refiero a que tiene tres partes. A que tú puedes agarrar un esquema y que puedes encontrar tres partes, y estos van a ser el sistema nervioso central, lo primero que vamos a ver, el sistema nervioso periférico, acá lo podemos ver, el sistema nervioso periférico, ya saben, sistema nervioso central, dos, sistema nervioso periférico, y por último, tres, sistema nervioso autónomo. Entonces, sistema nervioso, ¿cómo se divide? ¿Okay? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Esas van a ser las tres partes. Ahora, el sistema nervioso central, ¿por qué es central? ¿Qué cosa tiene de centro? Bien, cuando decimos central nos estamos refiriendo a importancia, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál es la central de la empresa? Estamos hablando del lugar fijo, el lugar donde inició, donde está lo más importante de una empresa. No estamos hablando de sucursales. Igualmente, cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de aquella parte del sistema nervioso en donde se encuentra lo más importante del sistema nervioso. Ok, ¿y cuál será el órgano más importante del sistema nervioso central? Se supone que ha de ser el cerebro.
El cerebro, entonces, va a ser el principal órgano del sistema nervioso central. Ahora, hay un par de ideas sobre el cerebro, ¿sí?, que quisiera darles antes de profundizar en algunas cositas. La primera de ellas es que el cerebro no es un órgano uniforme. Para empezar, no es un órgano, es un conjunto de órganos. No es que el cerebro sea una masa compacta y uniforme, no. En verdad, el cerebro es un nombre general que se le da a un montón de organitos que están ahí protegidos por el cráneo. El cerebro en este sentido se puede dividir en dos grandes lugares: una corteza cerebral y una subcorteza cerebral. Ahora, el cerebro no es el único órgano que se encuentra ahí en el cráneo. Hay otros órganos también. Por ejemplo, el cerebelo, el bulbo raquídeo, entre otros organitos. Entonces, chicos, más que hablar del centro del sistema nervioso, que sea el cerebro, lo más preciso sería decir encéfalo. Ok, ¿y cómo voy a diferenciar al cerebro del encéfalo? Ok, el cerebro es uno de los tantos órganos que están escondidos, resguardados ahí, por esta bóveda compacta que es el cráneo. Ya, ¿y qué cosa es el encéfalo? El encéfalo es el conjunto de todos los órganos que están ahí, protegidos por el cráneo. Entonces, cuando yo digo cerebro, solo estoy hablando del cerebro. Cuando digo encéfalo, estoy hablando del cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Ok, chicos, entonces, ¿cuál va a ser la mínima unidad constitutiva del sistema nervioso? Digamos, tú construyes una casa aquí en Perú y lo ideal es que sea con ladrillos. El ladrillo sería entonces una mínima unidad estructural y funcional. Así como forma parte del cuerpo, también cumple una función. Ok, en el caso del sistema nervioso, ¿cuál será esta mínima unidad, tanto estructural como funcional? Bien, lo va a hacer la neurona, ¿sí? Como pueden ver, las neuronas son unas células alargadas, bastante reconocibles a simple vista, que tienen un centro del cual salen bastantes terminaciones. Un dato importante que podemos brindar es que las neuronas son las células más largas de las cuales se tiene registro hasta ahora, y que en algunas especies animales las neuronas son tan largas que pueden llegar a ser visibles al ojo humano sin ningún tipo de instrumentos de aumento. Me refiero a microscopios o lentes especiales. Ahora, chicos, acá las neuronas van a enredarse con otras neuronas y entre sí van a intercambiar dos cosas. Uno, impulsos eléctricos. Dos, neurotransmisores. La maquinaria que hay entre neurona y neurona crea un código, crea una sinfonía, digámoslo así, de impulsos eléctricos. Y dependiendo cómo sean estos impulsos eléctricos, tus órganos, tu conciencia, va a funcionar de una forma diferente. ¿Qué se ha establecido, por ejemplo, que sea la esquizofrenia? No, perdón, la epilepsia. Ok, es cuando tú tienes una zona del cerebro afectada y por ende hay como un cruce de voltajes ocasionando este comportamiento explosivo de las personas que tienen epilepsia. Entonces hay una electricidad biológica, ¿sí? Y esta electricidad biológica es dirigida por nuestras neuronas. Pero las neuronas entre sí también intercambian unas sustancias llamadas neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, pues,
pueden variar nuestro estado de ánimo, la forma en cómo nosotros estamos frente a los demás. Por ejemplo, cuando tú te sientes feliz entre una neurona y otra, lo que está pasando es que hay un intercambio de dopamina, el neurotransmisor. Cuando tienes sueño, lo que hay es un intercambio de serotonina. Cuando sientes placer, lo que hay entre una neurona y otra es un intercambio de oxitocina. Así hay muchas sustancias que se intercambian entre una neurona y otra, generando ¿qué cosa? Cambios en el estado de ánimo. Ok, chicos, entonces hemos visto que por medio de estos dientecitos, la neurona se va a conectar con otra neurona. Bien, a ese espacio de intercambio entre una neurona y otra, ¿cómo se le va a llamar a ese espacio de intercambio? Ok, se le va a llamar sinapsis. ¿Sí? Ojo con la ambivalencia de la palabra sinapsis. La sinapsis es tanto el espacio de intercambio químico y eléctrico entre una neurona y otra, como la sinapsis es también el acto, la acción de intercambio entre una neurona y otra. ¿Sí? Muy atentos con este detalle. Puede ser un poco truculento, pero es necesario de poder ser. Ok, chicos, ahora vamos a ver al cerebro. ¿Sí? Ahora, ¿de qué cosas se va a encargar el cerebro? Pues bien, depende de dónde nos ubiquemos. Como yo les dije, el cerebro no es un órgano uniforme, es un órgano que está, por decirlo así, compuesto por capas. Poniéndolo a grosso modo, vamos a tener un cerebro interno y luego vamos a tener un cerebro externo. Esto de acá adentro va a ser la subcorteza cerebral. Y esto de acá afuera es lógico, va a ser la corteza cerebral. Ahora, la corteza cerebral, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de todo lo que es tu conciencia, todo lo que es tu inteligencia, tu racionalidad, tus procesos psíquicos superiores. Por ejemplo, cuando hablas, cuando sientes, cuando piensas, cuando ves, todo aquello que es tu conciencia, o sea, el que estás despierto, sabes que estás aquí. Todo lo que es tu inteligencia, tu razón está ahí, en la parte externa del cerebro. Ok, y sin embargo, cuando sientes deseo sexual, cuando tienes hambre, cuando tienes sueño, todos estos procesos, digámoslo así, animales, no enteramente racionales, sino procesos instintivos, animales, ok, van a surgir no en la corteza cerebral, sino en una parte más profunda, esta roja llamada subcorteza cerebral. Entonces, mientras la corteza cerebral se va a encargar de la parte consciente, los procesos psíquicos superiores, tales como la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje, las sensaciones, todo aquello que sea nuestra conciencia, nuestra parte humana. En cambio, la subcorteza cerebral se va a encargar de qué? Del mundo del inconsciente. Todo aquello que son nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestros apetitos, la violencia, el miedo, el deseo sexual, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahorita vamos a hablar de la corteza cerebral y más adelante vamos a hablar de la subcorteza cerebral. Como pueden ver, chicos, es algo bastante esquemático. La clase completa es un esquema. No hay nada que asustarse, no hay cosas que sean complejas acá. Bien. El cerebro como tal se va a dividir en 4 superficies o 4 lóbulos.
Y acá los tenemos. Tendremos al lóbulo frontal. Tendremos al lóbulo parietal. Tendremos al lóbulo occipital. Y tendremos al lóbulo temporal. ¿Ok? ¿Y qué cosa es lo que va a hacer cada una de estas partes? Es bastante sencillo, chicos. ¿Tú te acuerdas de las canciones inicial, primaria, que hablaban de los sentidos y de lo demás, no? Tengo mi visión, tengo mi tacto. Muy bien. Igualito, cada uno de estos lóbulos se va a encargar de cada uno de los sentidos. Como por ejemplo, el lóbulo parietal se va a encargar del tacto. El lóbulo occipital se va a encargar de la visión. Y el lóbulo temporal se va a encargar de la audición. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa con el gusto? ¿Qué cosa es lo que pasa con el olfato? Ok, no se procesa en la corteza cerebral, sino en la subcorteza cerebral. Por eso que te provoca más hambre oler una comida que ver una comida. Ahora, a diferencia de estos lóbulos que se van a encargar de sentidos, ¿de qué se va a encargar el lóbulo frontal? Bien. El lóbulo frontal se va a encargar de todo aquello que sea tu inteligencia, tu racionalidad, lenguaje. Como por ejemplo, yo estoy ahorita procesando una serie de ideas y compartiéndotelas por medio de un lenguaje. ¿Qué cosa estructura ese lenguaje? ¿Qué cosa es lo que recuerda? Lo que ordena simultáneamente tantas cosas. Bien, es el cerebro, precisamente el lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal se va a encargar de los procesos cognitivos superiores. Todo aquello que podemos llamar con la palabra razón, inteligencia, conciencia. Mientras que los otros tres lóbulos se van a encargar de nuestros sentidos. Vale, entonces, ¿qué cosa es lo que van a hacer las demás áreas? Son bastante sencillas, chicos, no hay que asustarse. Por ejemplo, el área de Wernicke se encarga de la codificación del lenguaje. Hay una parte en tu lóbulo temporal que se encarga de la audición, que se encarga de codificar lo que tú escuchas por medio de la voz, por medio del audio, sí, en un mensaje que tú puedas entender, que tú puedas interpretar. ¿Y eso que lo hace? Lo hace el área de Wernicke. Ok, y acá tú tienes un área llamada área de Broca, que lo que hace no es codificar el lenguaje, sino sintetizar el lenguaje. Yo ahorita digo unas cosas y las digo con cierto sentido, las cohesiono. ¿Gracias a qué? Gracias al área de Broca. ¿Sí? El área de Broca entonces sintetiza, crea el lenguaje, mientras el área de Wernicke codifica, traduce el lenguaje. Van a trabajar en conjunto ambos. ¿Sí? Ahora, lo que yo acabo de decirles, chicos, se encuentra aquí: lóbulo parietal tacto, lóbulo temporal audición, lóbulo occipital visión, lóbulo frontal la racionalidad, el lenguaje. Ah, y por cierto, el lóbulo frontal, como es la sede de tu conciencia, controla no solo tus ideas, sino también tu movimiento corporal. Tú quieres caminar, quieres hacer algo por tu cuerpo, pues bien, todo lo dirige tu lóbulo frontal. Como te dije, es la sede de tu conciencia, de tus procesos psíquicos superiores. Ok, ahora miren, esta teoría es bastante cuestionada, ¿sí? No es que sea una teoría determinante, una teoría concluyente. No puede dividirse, no puede explicarse, mejor dicho, la inteligencia, ocurriendo una explicación tan simplista.
y no puede dividirse a la inteligencia en dos grupos así, tan arbitrariamente. La inteligencia es algo mucho más flexible, algo mucho más multidimensional, algo mucho más complejo. Ok. Sin embargo, en antaño, o sea, anteriormente, en años pasados, se creía que el cerebro, como se encuentra dividido por dos lóbulos, no, perdón, por dos hemisferios, dependiendo cuál sea el hemisferio que domina en una persona, esta persona tendrá menor o mayor aptitud para cierto tipo de inteligencias, para cierto tipo de habilidades. Como por ejemplo, si en tu caso domina el hemisferio izquierdo, va a dominar tu cuerpo mejor la parte derecha. Es decir, si tú eres diestro, si tú tienes más fuerza, más dominio en el lado derecho, es porque la parte izquierda de tu cerebro es la más entrenada. Ahora, ¿de qué se va a encargar el hemisferio izquierdo? De todo aquello que sea lógico, como por ejemplo las matemáticas, lenguaje, hacer cálculos, establecer relaciones de causa-efecto. Ya, ¿de qué se va a encargar el hemisferio derecho? Si en tu caso predomina el hemisferio derecho, entonces tú vas a ser zurdo o zurda. Y por naturaleza vas a tener una mayor predisposición para las actividades creativas o artísticas. La pintura, la escultura, el baile, la improvisación, etcétera, etcétera. Ahora, esta teoría es negada en los últimos años, principalmente por los hechos, ¿sí? Porque se ha visto que hay chicos que son zurdos, que tienen la capacidad perfecta para poder tratar cosas matemáticas, cosas científicas, como al mismo tiempo se ha visto a personas diestras que tienen capacidad artística. Entonces, los hechos, la simple observación, contrasta esta teoría, es decir, la niega, pero aún así es necesario conocerla, ¿sí? Entonces, dependiendo del hemisferio que domine, nosotros vamos a tener una predisposición. Ya te dije, si en tu caso domina el hemisferio derecho, tendrás todas estas aptitudes. Y si en tu caso domina el hemisferio izquierdo, pues tendrás todas estas aptitudes. Okay. De lo que hablamos hace un momento es la corteza cerebral. Ahora, ¿qué cosa ocurre con la subcorteza cerebral? Bien, yo te dije que acá se sintetiza y se origina, se procesa todo aquello relativo a nuestra naturaleza animal. Impulsos sexuales, violencia, apetito, sueño. Ok. Entonces acá tendremos a ciertos organitos que se encargarán de eso mismo. Por ejemplo, el tálamo se encargará del olfato. El sistema límbico se encargará de crear la necesidad de sexo, la necesidad de aparearte. El hipotálamo, por el contrario, mientras el sistema límbico va a estimular el deseo sexual, el hipotálamo lo que va a hacer es regularlo, va a reprimirlo. Y el cerebelo se va a encargar del tono muscular, entiéndase. Si tu músculo está suave, si tu músculo está duro, como también se va a encargar de la coordinación de los movimientos corporales. Como por ejemplo, si tú quieres realizar una coreografía, quieres bailar, ¿qué parte del cuerpo se va a encargar? Ok, el cerebro. Otras partes importantes que vamos a tener va a ser el bulbo raquídeo, que se encarga de regular los ritmos vitales. Ok, ¿a qué me refiero con ritmos vitales?
Tu corazón late a un ritmo, tu sangre circula a un ritmo, tu estómago digiere a un ritmo, tú te despiertas, te duermes con un ritmo. Ok. Todos estos ritmos, la digestión, el sueño, la vigilia, o sea, estar despierto, tener la necesidad de dormir, cómo late tu corazón, ok, todo esto lo va a regular el polvo raquídeo. Y por último, tendremos a un sistema de nervios, ¿sí?, que van en forma ascendente, que lo que hacen es estimular al cerebro, como para decirlo así, prender. Este va a ser el sistema activador reticular ascendente. Permítanme explicarles. Tienes acá el cerebro, organito del cual estuvimos hablando, una cosa así más o menos. Acá vas a tener el cerebelo, y acá vas a tener el bulbo raquídeo, y acá vas a tener la médula espinal. Así va a ser, 1, 2, 3. Estos son los dos principales, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Todos los demás organitos, ¿dónde van a estar? Acá, adentro. Corteza cerebral, subcorteza cerebral, cerebelo, bulbo raquídeo. Y todo esto, médula espinal. Ahorita vamos a hablar de eso. Ok, imagínate que tú estás ahora en clase, y una clase presencial, claro, y te quedas dormido. Y entonces viene el profesor y poniendo la palma de su mano en la carpeta fuerte, con fuerza, te dice, alumno, despiértese. Y tú te despiertas sobresaltado de un momento a otro. ¿Qué cosa ha hecho posible que tú te despiertes de un momento a otro, así todo sobresaltado? Bien, un sistema de nervios que va así en forma ascendente, desde abajo hacia arriba, pasando una corriente eléctrica cada vez que tienes la necesidad de despertar de una forma muy rápida. Alumno despierta y luego esta corriente eléctrica estimula el conjunto del cerebro. ¿Para qué? Para que pues te puedas despertar. Ahora, ya hemos hablado del cerebro, en general del encéfalo, porque hemos hablado de todos los órganos que están ahí contenidos en el cráneo. Ahora vamos a hablar de la médula espinal. Ok. ¿Qué cosa va a hacer entonces la médula espinal? Miren, la médula espinal va a ser el nervio principal. Nosotros tenemos un montón de nervios en el cuerpo. Sin embargo, hay un nervio principal, un cable principal, un cable que se conecta con todos los demás cables, digamos así. Y esta va a ser la médula espinal. Bien, la médula espinal es más o menos débil. Es un cable que se conecta con todos los cables y por ende requiere una especial protección. Entonces, así como habíamos visto que el encéfalo estaba encerrado dentro del cráneo, la médula espinal va a estar encerrada, va a estar protegida por la columna vertebral. Es por esto, chicos, que las personas que tienen lesiones graves en la columna vertebral pueden comprometer capacidades como la sensibilidad de las piernas, de los brazos, caminar, pararse, etcétera, etcétera. No sé si ustedes habrán visto esta película de Marvel, que me gusta mucho, X-Men First Generation, X-Men Primera Generación, en donde se explica la relación tortuosa entre el profesor X y Magneto cuando eran jóvenes. Al final Magneto, al menos en esta versión, porque en los cómics no es así, es responsable de que el profesor X pues estuviera postrado de por vida en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque una bala que estaba desviando con sus poderes de magnetismo, no por gusto se llama Magneto, impacta directo contra su columna vertebral. Entonces, muy a pesar de que el profesor X tuviera el cerebro más capacitado del mundo, no podía caminar. ¿Por qué? Porque no había la conexión entre su cerebro
y los miembros de su cuerpo. ¿De qué me sirve tener un montón de cables en buen estado si no tengo el cable principal? ¿De qué me sirve tener los cables de mi computadora, como se dice en mi setup, bien organizaditos, bien todo, si no conecto para empezar el estabilizador a la pared? Entonces, la médula espinal será este cable principal protegido por la columna vertebral que tendrá dos funciones. Uno, conducir impulsos sensoriales y motrices. Es decir, lo que sientes desde tu mano, tu brazo, lo lleva a tu cerebro. Y también impulsos motrices. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a el movimiento. Tú quieres mover tu mano, tu brazo, y esto se hace gracias a ¿qué? A la médula espinal. Por eso, como te dije, cuando el profesor X tuvo un problema en su médula espinal, ya no pudo caminar, se quedó en una silla. Ok, y los actos reflejos, por ejemplo, cuando esquivas un golpe, ¿de qué se va a encargar? La médula espinal. Acá pueden ver justo la médula espinal y que entre cada vértebra hay un espacio por donde va a salir una de las tantas conexiones que va a tener, como te dije, este cable principal. Ok. Ahora, ¿qué cosa va a hacer el sistema nervioso periférico? La segunda parte del sistema nervioso. Recuerden que son tres. La primera parte del sistema nervioso central es algo bastante fácil, pero aún así es mucho más largo que esto. El sistema nervioso periférico y el autónomo son mucho más simples, ¿sí? Mira, periférico significa periferia, lo que está afuera, lo que está en el exterior. En el razonamiento verbal, por ejemplo, diríamos, él vive en la periferia de Lima. ¿Qué significa esto? Vive en el bordecito de Lima, en las afueras de la ciudad. Igual, si hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de todos aquellos nervios que no son centrales. Ahora, ¿cuáles serán los nervios que no son centrales? Bien, acá tenemos el sistema nervioso central, bastante simple de entender. Como yo te decía, el encéfalo y la médula. Ok, todo lo demás que ves de color celeste saliendo, comunicándose con todas las otras partes del cuerpo, eso es el sistema nervioso periférico. Los nervios que salen del cerebro, de la médula espinal, hacia todo el cuerpo. Todos esos nervios que no sean ni médula espinal ni encéfalo van a ser sistema nervioso periférico. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a hacer el sistema nervioso periférico? Muy bien, se encarga de conectar al cuerpo con el sistema nervioso central. ¿Cómo es posible que mi cerebro pueda conectarse con la piel de mi rodilla o la piel de las plantas de mis pies? O, por ejemplo, con mis pulmones. ¿Cómo es posible esa conexión? Pues bien, por medio del sistema nervioso periférico. Ahora, hay ciertas cosas, ojo, que nosotros no vamos a poder controlar a voluntad, ¿sí? Y esas cosas que nosotros no vamos a poder controlar a voluntad, es decir, que son autónomas, que escapan a nuestra conciencia, van a ser reguladas por el sistema nervioso autónomo. Como por ejemplo, tú puedes controlar los latidos de tu corazón, tú puedes controlar tu digestión, puedes controlar si tu pupila se dilata o se contrae, puedes controlar, por ejemplo, la segregación de saliva, la sudoración. No se puede. No es que tú digas, hey, quiero sudar y sudas. No se puede. Hey, quiero que mi corazón lata más rápido. No lo vas a hacer a voluntad.
Entonces, todas aquellas cosas que son autónomas, que escapan a nuestro dominio, las va a tratar ¿quién? El sistema nervioso autónomo. Ok. Y el sistema nervioso autónomo va a tener dos divisiones, ¿sí? Una que se va a encargar de estimular un órgano para hacerlo funcionar y otra que se va a encargar de reprimir a un órgano para callarlo, para reprimirlo, para hacer que deje de funcionar. Por ejemplo, uno abriría la pupila, otro contraería la pupila. Uno generaría la sudoración, mientras que otro elimina la sudoración. Uno estimula, uno reprime. Y acá justo podemos verlo. Pueden ver, por ejemplo, que el sistema parasimpático contrae la pupila, mientras que el sistema simpático va a abrir la pupila por el contrario. Y así van a tener una serie de pares opuestos, ¿sí? Que repito, se van a encargar de estimular por una parte y otros contraer, reprimir. Bien. Entonces, chicos, recuerden, sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal. Sistema nervioso periférico, todos los nervios que conectan a nuestro cerebro con todo el cuerpo. Sistema nervioso autónomo, un sistema nervioso independiente que se encarga de administrar todas esas actividades que nosotros no podemos controlar a conciencia. Como pueden ver, el esquema es bastante simple, no hay nada difícil, no hay nada de otro mundo. Ahora vamos a ver las fases biológicas de maduración, entiéndase el sistema hormonal. Mientras que el sistema nervioso y los genes son algo que ya viene dado a nosotros desde que nacemos. En cambio, las fases biológicas de maduración recién se manifiestan a determinada edad o en determinadas situaciones. Por ejemplo, llegas a la pubertad, inicia el ciclo menstrual, o por ejemplo, inicia la producción de espermatozoides, menarquía o espermatogénesis. Hablaremos de eso en la próxima clase. Ahora, si es que yo te había dicho que la mínima unidad estructural y funcional del sistema nervioso era la neurona, en el caso del sistema endocrino, sistema hormonal, sistema gonádico, también se le suele decir por ahí, la unidad funcional va a ser la hormona, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa va a ser la hormona? La hormona va a ser una sustancia segregada por una glándula que va a ser inyectada en la sangre y que al ser inyectada en la sangre va a generar un cambio a nivel general en el cuerpo. Por ejemplo, tú tienes a los riñones, por poner un ejemplo, y acá arriba de los riñones pueden ver, hay unas glándulas llamadas suprarrenales. Cuando tienes miedo, estas producen adrenalina. Y así es como la adrenalina va hacia todo tu cuerpo. Ok, acá justo está lo que yo les dije, que es el sistema endocrino, que son las hormonas. Ahora, ¿cuáles van a ser los diversos órganos que van a producir hormonas? Bien, acá los tenemos. El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos. Ok. Ahora, ¿qué cosa va a hacer cada uno de estos pequeños organitos? Pues acá hay estos chicos. Sin embargo, hay unos que son particularmente importantes, ¿sí?
como por ejemplo las glándulas suprarrenales que yo ya te expliqué. El páncreas, creo que todo el mundo conoce qué cosa sucede cuando a uno le funciona mal el páncreas. El páncreas, ¿qué cosa produce? Produce insulina, que es una hormona que se encarga de digerir los azúcares. Si no te funciona el páncreas, pues bueno, desarrollas diabetes y tienes que inyectarte la insulina directamente en el cuerpo para digerir los azúcares. Los ovarios que producen estrógenos y progestina. ¿Responsables de qué? Del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. ¿A qué me explico con esto? A los 12, 13 años, una mujer empieza a experimentar cambios. Adelgazamiento de voz, estrechamiento de cintura, ampliación de caderas, surgimiento de vello púbico, surgimiento de deseo sexual, fantasías románticas, fantasías sexuales, inicio del ciclo menstrual. En general, se adquiere la capacidad de poder tener placer sexual y al mismo tiempo reproducirnos. ¿Y esto qué lo hizo? Bien, estas hormonas, las progestinas y los estrógenos producidos en los ovarios. Y algo análogo sucede con los varones. Los testículos producen testosterona, produciendo un desarrollo de la musculatura, surgimiento de la capacidad eréctil, inicio de la producción del semen, producción de espermatozoides, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué produce la tiroides? Bien, produce la glándula, no, la hormona del crecimiento, una hormona que regula cuánto creces o no. Deben de recordar, por ejemplo, que hubo un jugador de fútbol que se sometió a un tratamiento con la hormona del crecimiento para poder crecer. Si no me equivoco, era Lionel Messi. Y también deben de recordar que cuando algunas personas son obesas, son muy gordas y no pueden bajar de peso, algunos médicos, incluso personas dicen, debes de tener algo en la tiroides. ¿Por qué? Porque como yo te dije, la tiroides produce una hormona que se encarga de digerir grasas. Ok, chicos, entonces rápidamente vamos a responder algunas preguntas. Acá hay pocas, creo. ¿Sí? Son solo 15. A ver, chicos, se les pide su participación. Si estoy hablando ahorita un poquito bajo es porque mi mamá está dando clases al costado. Mi mamá ha necesitado alguna ayuda con su laptop. Como tantos profesores, chicos, tantos profesores. Mi mamá heroicamente tuvo que adaptarse a algo con lo que nunca se había contactado, con lo que nunca se había relacionado. ¿Qué cosa? El mundo de la tecnología. Cómo utilizar tantas plataformas, cómo responder a tantos padres que están más perdidos que ella misma. En términos coloquiales, ella se defiende y realiza sus mejores esfuerzos. Sin embargo, a veces necesita ayuda y estoy ahí para ayudarla. Por eso estoy hablando un poco bajo. Si se cuela un poco la bulla, espero que no se den cuenta y que me disculpen. Ok, chicos, entonces vamos a resolver el primer ejercicio, número 1. Si una persona posee poca imaginación, poca fantasía, no es apta para las artes, la música, entonces, ¿qué parte de sí tiene poco estimulada? Hemisferio izquierdo. Exacto. Muy bien. ¿Seguros, chicos? Sí. ¿Seguros? Derecho, profesor. Hemisferio izquierdo. La A ver, D. La si D. una persona posee poca imaginación, poca fantasía, no es apta para las Hemisferio derecho. artes, acá Derecho. está. D. No, El derecho del conocimiento. claro, es que miren chicos, el izquierdo controla el lado derecho y el lado derecho controla el lado izquierdo.
el hemisferio izquierdo controla el lado derecho, que hace diestro y que hace lógico, mientras que el hemisferio derecho, que hace zurdo, controla el lado izquierdo, que hace artístico. Entonces, si tienes poca imaginación, poca fantasía, entonces, ¿cuál tienes poco estimulado? O sea, ¿cuál es el que no funciona en tu caso? El hemisferio derecho. Claro, acá te están preguntando Derecho. por el que no funciona, no el que funciona. Por eso la respuesta es la D y no la A. Ujú. Medio truculento, ¿no? Número 2. Si una persona pierde su impulso sexual, ¿cuál es la hormona? No, ¿cuál es la parte del cuerpo que se encarga de regular esto? La B. Hipotálamo. Claro, el hipotálamo. Sí, Hipotálamo. el hipotálamo. Muy bien. El hipotálamo se encarga del olfato, el hipotálamo regula los ciclos vitales. Sí. Ahora, número 3. ¿El sistema nervioso autónomo en qué interviene? La B, la En- B, la B. Está entre la I y la B, profesor. Yo estaba en duda. Es la B, profesor. La B. La B. La B, la B. Llevar información del sistema nervioso central. Ojo, sistema nervioso autónomo. No, es la D. Claro, es la del funcionamiento glandular y de los órganos internos. A ver. Ajá, es la D. Muy bien. Sistema nervioso periférico comunica a conciencia. Por ejemplo, si tú quieres levantar tu pierna ahorita, eso se encarga, de eso se encarga el sistema nervioso periférico. Pero los latidos de tu corazón, tu sudoración y esas cosas, bien, de eso se encarga el sistema nervioso autónomo. A ver, número 4. La conciencia de que la esponja es una estructura blanda del calor ambiental o del sentir cosquillas. A ver, ¿cuál es el que se encarga del tacto? ¿Cuál es el óvulo que se encarga del tacto? Lóbulo parietal. La E. Claro, acá justo está. Muy bien. Ahora, si yo tengo amnesia, entonces, ¿cuál es el óvulo que está dañado? Lóbulo frontal. Claro. Muy bien. Ahora, número 6. Estructura nerviosa que si se lesiona no habría comunicación entre el cerebro y la mayor parte del cuerpo. La C. La ¿Sí? médula La espinal. médula espinal. Muy bien. Ahora, acá, miren, acá hay algo que se llama puente. También se le suele decir puente de Vesalio, así también se le suele decir. Es una estructura callosa, ¿sí? Como si fuera casi un hueso, que se encarga de conectar a un lóbulo con otro lóbulo, perdón, a un hemisferio con otro hemisferio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la mielina? Bien, todo tu cuerpo se alimenta de sangre, ¿no? Ya, la mielina es algo así como la sangre de las neuronas. Es una sustancia bastante parecida al azúcar, que se encarga de entregarle energía en estado puro a las neuronas para que puedan realizar la intensa actividad que realizan. Ahora, número 7. ¿Cuál es la unidad básica de herencia? O sea, de generación en generación, ¿qué cosa es lo que corre? Los genes. Los genes. Los genes. La D. Muy bien. Ahora miren, chicos, la prolactina es una hormona que se genera cuando una mujer que está embarazada está por dar a luz y después de dar a luz durante el primer año y medio, 2 años. ¿Para qué? Para producirse leche. ¿Y qué es el axón? Bien, el axón es una parte de la neurona. ¿Sí? La neurona, como tú sabes,
tiene su cuellito larguito, tiene su centro, llamado axón o nucleolo, y luego tiene sus ramitas llamadas dendritas. Ahora, número 8. ¿Cuál es la hormona que incrementa la presión arterial? No lo escucha, alguien tiene que apagar un poco su audio. Sí, hay alguien que tiene el audio abierto. Ya está. Ya desactivé el audio. Ahora sí, gracias por avisar. ¿La E? Claro. Uno de los tantos nombres de la adrenalina es la epinefrina. ¿Sí? Epinefrina o adrenalina son lo mismo. También se le dice noradrenalina. Son lo mismo. Profesor, ¿qué número era 7? Claro. El número 7 es la B y la 8 es la E. Esto estoy haciendo. Acá está. 9. Un alumno ante un examen oral sufre, ¿qué cosas? Inhibe la salivación, estimula los lagrimales. Nervioso. Sí, pero ¿qué sistema nervioso? Simpático. Claro, pero Sí. a ver, inhibe la salivación, inhibición de la salivación y estimulación de los lagrimales. A ver, déjenme comprobar. Inhibición, claro, es simpático. Muy bien, muy bien. Claro, aquí mismo estaba, estimula, excita. Yo mismo me olvido de mis propias notas. El parasimpático va a reprimir los órganos, mientras que el simpático los va a despertar, los va a abrir. ¿Sí? Ahora, número 10. Hormona que determina los caracteres sexuales y el comportamiento sexual femenino. Estrógenos. Claro, estrógeno. Muy bien. Ahora, 11. La epinefrina Todas. claro. Mira, activa la generación de insulina. ¿Qué cosa hace la epinefrina? Bien. Fuerza al cuerpo a digerir de una forma muy, muy rápida los azúcares del cuerpo con el propósito de ganar energía extra para pelear, qué sé yo. Ahora 12. En una reacción violenta de lucha y ataque, el sistema límbico es activado sobre todo por una hormona. ¿Cuál es esa hormona? La D. Sí, nuevamente. Ahora 13. ¿Cuál es la parte del cuerpo encargado de los movimientos complejos, de la coordinación corporal? Cerebelo, ¿sí? Sí, cerebelo. Y ahora, ¿cuál es el puente interhemisférico? O sea, ¿qué cosa conecta? La C. Claro, el cuerpo calloso. Sí. Ahora miren, chicos, entre el cráneo y el cerebro hay 6 o 7 capas, ¿sí? Y yo no soy anatomista, pero digamos, imagínate qué cosa pasaría si entre el cerebro y el cráneo hubieran contacto directo. No, pues debe de existir una estructura que sea un lubricante, que sea un aislante. Ya, esa telita fina que va a proteger el cerebro del contacto directo con el cráneo va a ser el epéndimo, ¿sí? Ya sabes, el epéndimo es una telita que se encuentra entre el cerebro y el cráneo. Por explicarlo en palabras simples. Ahora, 15. Capa más externa de la materia gris, o sea, cerebro, responsable de los procesos mentales superiores. ¿De qué estamos hablando? ¿La motora? Luminosa. No. Es corteza cerebral, chicos. Hemos concluido lo de psicología, chicos. A ver, dejaré de compartir esto. Al término de la clase yo les comparto la separata, chicos. Ahora tendremos que hacer lo de habilidad verbal.
A ver, chicos. Miren, chicos, en 2, 3 minutos regreso, como quien voy al baño, como quien tomo agüita, como quien se prepara una taza de café. Detengo